La primera vez fuimos 4 de mis compañeros de las bases de apoyo y fui a pasar a pedir permiso con el comandante y ahí me dijo que me dio un clave. Cuando veníamos, gritas, me dijo, Cóndor, dile, me dicen así. Por eso, cuando subíamos con los heridos, Cóndor, veníamos gritando. ¿Pero ustedes los subieron a los heridos o como dijo el comandante? No, ¿La policía subió heridos? No, la policía solo ahí están alrededor de la cancha. Nosotros con mi compañero fuimos a rescatar a los heridos. Sí. Y dice pues la policía que no dije que hay muertos. Le dije cuando llegué, oye, hay muertos, sí, como 100 o 50 muertos, le dije. Había otros 100 policías y un destacamento militar en las cercanías y tampoco actuaron. Las autoridades estatales y federales fueron informadas y no hicieron nada. Con inexplicable lentitud llegaron al lugar hasta las 3 o 4 de la madrugada del 23. Funcionarios estatales y federales propiciaron la violencia en Chenaló y alentaron conflictos intercomunitarios y de tierras para dividir a las comunidades. La autoridad judicial nunca investigó las responsabilidades del gobierno estatal y federal. Durante meses los medios difundieron las imágenes de la violencia y de los refugiados en ese municipio de Chiapas, pero el gobierno no la detuvo. Se aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional en materia energética. Muchísimas reservas, muchísimas exposiciones, ciertamente no un debate como se esperaría con la amplitud y profundidad de una reforma de este calado, Manuel. Y tú, ahora que nos has contado la anécdota del bloque anterior, nos hablaste de cómo tú frente a los petroleros tejanos les dijiste, yo creo que no era una buena idea abrir México a la inversión extranjera. Dijiste que se enfrentaría el país con división y con inestabilidad. Bueno, estamos en un punto donde las reacciones en contra de la reforma se han dado por parte de la izquierda del Congreso con discursos y con posicionamientos muy fuertes acusando de traición a la patria del presidente de la República para abajo, pero con escasas manifestaciones de la izquierda afuera, con el cerco en el Senado, con el cerco después en diputados, con una manifestación de 75 horas aquí en el Ángel de la Independencia, con escasa participación, donde estaría en todo caso eso que tú dices era el 66% de una sociedad que diría no a una reforma que se aprobó de esta manera. Bueno, yo quiero decir que es una cosa muy sorprendente que después de 10, 20 años las encuestas sigan diciendo exactamente lo mismo. Es decir, ahora 66% de la gente está en contra de que se abra Pemex a la inversión privada. Y ha habido campañas de publicidad, una tremenda en la época que Calderón. Encuestas recientes todas. A pesar de las campañas de Calderón y a pesar de las campañas de este gobierno, 2/3 partes, y unas un poco más, otras un poco menos, pero no hay una sola encuesta que yo haya leído, y he leído prácticamente todas, públicas y privadas, que diga lo contrario. Entonces, lo que pasa es que precisamente frente a esa realidad es que se ha hecho todo. Entonces, es una reforma realmente engañosa, porque todo la campaña no es privatización. Pemex sigue siendo, el petróleo sigue siendo los mexicanos. Y entonces, por un lado, abres los contratos, porque todo esto nada más es un asunto de quitar 2 prohibiciones del artículo 27, ¿no? La prohibición de contratos y la prohibición de concesiones. Bueno, quitaron la prohibición de los contratos, con lo cual abres cualquier posibilidad de contratos, y aunque no quitaron la palabra concesiones, abrieron la palabra, abrieron 3 palabras distintas, ¿no? Básicamente licencias, que es el equivalente a concesiones. Y luego dicen, los contratos tendrán que decir que el petróleo es de México, pero las empresas podrán registrar en sus libros las ganancias que van a tener del petróleo mexicano. Entonces, es evidente que abrieron las concesiones. Entonces, abrieron todo. No están vendiendo Pemex, pero eso sí, no, ni un tornillo. ¿A quién le importa comprar una empresa cuyo balance no es, ni siquiera está en números negros, ¿no? Está en números rojos? ¿Por qué? Pues porque le han extraído fiscalmente todas las ganancias, todas las utilidades. No, lo que se está poniendo a disposición del mercado mundial son las reservas de petróleo y gas del país, que valen muchísimo más que lo que vale toda la inversión que hay en Pemex o en la CFE. Entonces,
es una cosa tramposa, es lo que es terrible. Bueno, hay dos proyectos, hay alguien que dice, abramos contratos y concesiones, que lo hagan con limpieza. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Meter puras contradicciones, puras cosas encontradas. Y entonces ponen una reforma constitucional de 3 artículos que tiene 21 transitorios. ¿Por qué? Porque ahí están todos los arreglos políticos y todo lo que está trampeado para que la gente no se dé cuenta qué es lo que está realmente comprometido y para que al mismo tiempo las empresas tengan mecanismos de defensa. Entonces, estamos limitando las posibilidades de nuestra propia legalidad, de nuestros propios tribunales, nos estamos abriendo para que las disputas se resuelvan en los tribunales del exterior y estamos creando además un régimen especial de protección a los extranjeros en México, porque es otra de las reformas que vienen en uno de los transitorios, donde no hay posible acción contra las acciones de los que invierten en las actividades relacionadas con el 27 y con el 28. ¿Una protección especial? Entonces, una protección especial, una legislación especial. Entonces, si alguien va y pone un pozo en un ejido, el ejido no puede tener una acción en contra de quien pone el pozo. O todas las tierras que han sido expropiadas para hacer las inversiones de la petroquímica, por ejemplo, en Coatzacoalcos o en Pajaritos, pues desde el momento en que se privatizaran estas empresas, se perdería la causa de utilidad pública que dio origen a las expropiaciones. Y entonces las comunidades o los ejidos podrían reclamar la reversión de los procesos. Con esto se establece un régimen especial de protección a las empresas. Es decir, lo que nadie en México tiene lo van a tener las empresas extranjeras. Entonces todo eso está metido de manera tramposa en los transitorios. Y es lo que yo creo que es muy insano. Desde el punto de vista de la conformación de una constitución que está llena de contradicciones, de una pésima hechura constitucional, y desde el punto de vista de la confianza que todos queremos tener. Entonces la confianza de los extranjeros está dada porque está tan mal todo que se va a ir a los tribunales internacionales y esto entra al TLC y se va a estar litigando en el extranjero. Y desde el punto de vista de la sociedad mexicana, de que le dicen que no hay privatización cuando se están poniendo a disposición de los mercados internacionales las reservas petroleras y de gas de México. Y la sociedad mexicana ha creído que no hay privatización y por eso si hay encuestas recientes que hablan de 66% en contra de la apertura transnacional. Lo que ha pasado, la explicación no es que la gente haya cambiado de opinión, es increíble, por eso yo digo, o ha creído que no es un proceso privatizador. No, son dos cosas, sí. No, pero ni siquiera lo está creyendo y sigue pensando. O sea, en parte están siendo engañados por la publicidad, pero en parte, si ahorita se abriera un proceso, por eso la oposición del gobierno a la consulta popular, nosotros decimos, bueno, que resuelva la gente, como en Europa se resuelve un asunto de este tamaño, con un referéndum. Bueno, pero el gobierno desde luego no quiere porque conoce las encuestas y teme que le echen abajo su reforma. Ahora, la pregunta no es esa, Carmen, la pregunta no es si la gente ya cambió de opinión, la pregunta es por qué la gente no ha salido a protestar, que es algo diferente. Pues yo creo que por razones diferentes. ¿Pronosticabas división e inestabilidad? Y lo sigo pronosticando. No hay nada parecido. Ahorita. Estas cosas llevan tiempo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Mira, lo que ha pasado es que la izquierda está hecha a pedazos. Entonces, pues, lo que hace uno casi lo contrarresta el otro. Entonces, no hay dirección política en un proceso de esta naturaleza. Los medios están más controlados que de costumbre. Entonces, está la discusión de la reforma energética aquí a su máxima expresión, y las noticias de 8 columnas de los periódicos son que si el metro, que si un aeropuerto nuevo, es decir, a desviar totalmente la atención con asuntos que nada tienen que ver con estas cosas. Pues no hay manera de que la gente se entere, ¿verdad? Son unos cuantos los medios que están realmente reflejando lo que está ocurriendo. Y creo que ocurrieron una serie de hechos que fueron generando este ambiente. Por ejemplo, las manifestaciones de la coordinadora, o sea, como fueron muy duras, muy radicales, pues generaron una especie de anticuerpos en la propia Ciudad de México. Entonces la gente ahorita... Y marcadas por hechos de violencia, algunas veces con la impresión de que son inducidos. Entonces la protesta y la manifestación social han quedado satanizadas. Se desgastan. De esto se aprovechan para pues sí, satanizarlas. Ahora, la pregunta es si esto ya terminó y ya con la aprobación de las dos cámaras esto ya está resuelto, ya no va a pasar nada. Fin de año, y la otra qué hacer frente a eso, quienes no solo no estamos a favor de que se abra el petróleo y la inversión extranjera, sino sobre todo, además no estamos a favor de que se abra con un Estado debilitado, sin rendición de cuentas, que se vuelva esto un gigantesco botín y que además nos echen encima una especie de restauración autoritaria, porque todos los temas que tienen que ver con transparencia, con honestidad y con democracia
quedan en la cola, se les ponen todos los obstáculos y todo lo que es hacer nuevos negocios se le pone una autopista para que vayan a 180 por hora. Entonces, esa es otra pregunta. Otra pregunta, incluso para quienes están a favor de una apertura petrolera, tú dices, estando en contra de una apertura de la inversión nacional y extranjera en petróleo, eso no está resuelto. Pero aún para las personas que puedan decir, sí, México debería abrirse a la inversión para el crecimiento económico, para destrabar las dificultades de Pemex, etcétera, están esas preguntas también sin resolver, para unos y para otros. Para unos, o sea, yo platicé con unos senadores del Después PAN. de la pausa nos contestas, Sí. si quieres. Bueno, entramos, Manuel Camacho Solís, en los últimos minutos de esta conversación. ¿A favor o en contra de una apertura a los empresarios mexicanos y a las transnacionales? ¿A favor o en contra del tema? Bien dijiste que no están resueltas un conjunto de cosas que uno esperaría previas a una reforma de este calado. Ahí te quedaste. Sí. Mira, cuando ocurren estas cosas, lo menos que tienes que tener es un Estado fortalecido y un sistema regulatorio que realmente pueda con intereses tan grandes. Entonces estamos entrando a abrir el petróleo en el momento de mayor debilidad del Estado y sin ninguna institución capaz de regular nada. O sea, lo hemos visto en los bancos, lo hemos visto en las comunicaciones, lo hemos visto en todo. Y ahora vamos a enfrentar esos intereses mucho mayores sin que además hayamos hecho la tarea. Se quiere resolver esto con 2 comisiones ahí, disque autónomas. ¿Qué van a poder hacer estas comisiones frente a estos intereses? La única manera de contrarrestar esto es con un reequilibramiento a fondo del sistema político para que la pluralidad, la opinión pública, los ciudadanos, es decir, todo el mundo estuviera vigilante. Porque de otra manera, pues todo queda reducido a espacios pequeñísimos de negociación y de presión en donde ya sabemos que van a ganar los intereses. Y esto pues se encamina hacia el rumbo de más negocios, más compra de políticos, más campañas de publicidad. Es decir, es acabar con el país. Entonces, desafortunadamente ¿Compra de políticos? Compra de políticos, sí. Van a pagar las campañas, van a financiar las imágenes de los políticos que les sean aliados. O sea, si va a haber una telebancada, va a haber una petrobancada mucho más poderosa, porque esos intereses son más poderosos que los de la televisión, ¿verdad? Entonces, me parece que estamos ante una decisión histórica en donde estamos rompiendo el pacto social anterior y donde no estamos sustituyendo esto por un régimen democrático, por instituciones que obliguen a rendir cuentas, por un ejecutivo que esté controlado. Hoy el ejecutivo es el que está tomando las decisiones del Congreso, en la más vieja usanza. Es decir, o pasa esto por el consejero político o el consejero jurídico del presidente, y si no, no pasa nada. Y los senadores del PRI y los senadores a veces de la oposición obedeciendo, ahora sí que en detalle, las instrucciones que reciben de los pinos. Entonces, ¿cómo con una democracia tan debilitada, con instituciones tan corrompidas, vamos a hacer frente a un cambio tan radical de intereses en el país? Es un problema que, como tú dices, ya no es si está uno a favor o en contra de la apertura, es si estamos a favor de tener un Estado mínimamente transparente, democrático y un verdadero Estado de Derecho, o si vamos a puras, digamos, cosas de negocios, de juegos oligárquicos, de alianzas y de socavamiento de los valores que pueden mantener unida una nación. La reforma política que recién se aprobó también, pues ¿ayuda o desayuda? Yo creo que no ayuda a nada. O sea, yo creo que al final es una reforma política en la que nadie cree, de la gente del gobierno. Fue un chantaje y el chantaje salió mal. Salió mal. Un chantaje del PAN para... Chantaje del PAN. Están ¿Qué ganamos con lo que están haciendo con el nuevo IFE o con el INE? No veo ningún avance. La reelección, que algunos creen en ella, pues va a estar sometida a los partidos. Entonces, ¿dónde está la verdadera reforma política? Y las otras decisiones importantes, como la autonomía en la PGR, se la dejan para 2018, es decir... O la Fiscalía Anticorrupción. Esas cosas para después. Entonces, insisto, lo que son los intereses van en pasaje de lujo y de primera. Y lo que son los intereses populares, la democracia y la transparencia, van en el cabuz del tren. Manuel Camacho Solís, te agradezco tu presencia esta noche y nos mantenemos en contacto. Tema trascendente, sin duda, que debería debatirse muy ampliamente en nuestro país. Por lo pronto, aquí en Testimonio, volvemos con el tema en otro momento de estas transmisiones. Gracias por estar aquí esta noche y hasta luego.